Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes aquí esta mañana. Hola, Nancy. Hola Adri, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos, Carol? ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Nancy? Hola, Estoy muy bien, muy Carlos. feliz de estar aquí. Sí, lindo Realmente. día. Realmente estamos muy contentas de poder compartir esta mañana y de poder compartir esta conversación. Le damos gracias al Señor que podemos estar aquí en esta mañana para comenzar, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios, en esta hora te damos tantas gracias que podemos estar aquí, que nos permitiste y nos regalaste este tiempo de poder compartir. Vemos que a veces es un poco difícil en esta época, pero tú permitiste que se den las condiciones y te damos las gracias, Señor. Realmente nos ponemos delante de ti para agradecerte y poder hacer que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para nosotros y para las personas que van a estar escuchando. Te entregamos todo este tiempo en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. 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 Bueno. La idea de poder compartir este tiempo es en realidad de poder conversar algo que a nosotras nos suele salir muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, para poder comentar un poco cómo nos fue, qué podemos sacar como una conclusión o como algo que querramos comentar acerca de lo que fue el año 2020. Nancy, no sé si querés comenzar y comentarnos. Sí, la verdad que el año 2020 fue un año de sorpresas y grande fue la sorpresa que recibimos de un martes a miércoles encerrados. Y eso produjo muchos sentimientos encontrados en mí y en muchas personas, ¿verdad? Una cosa es que te obliguen a encerrarte y otra cosa es que vos decidas encerrarte, ¿verdad? Entró temor, entró miedo, personas mayores estaban más dispuestas a esa enfermedad. Y yo en mi experiencia personal tuve que tomar una determinación. Yo dije, el Señor está en control de esto. Yo tengo que tener la certeza de que Él me cuida, de que Él está guiando todo esto, que no escapa a su control todo lo que pasó. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a vivir cada día intensamente. Hoy es el día. Entonces, hacer todo lo que correspondía, los cuidados y vivir este hoy. Eso también me llevó a tomar otra decisión respecto a este hoy. Sacarme las noticias que pululaban tanto. Tantas noticias que vos no sabías que era cierto o no era cierto, las vistas de las otras ciudades, y decidí dejar eso. Eso fue lo importante que a mí me enseñó este 2020, aparte de la parte espiritual, ¿verdad? Donde me llevó a una conexión en una dimensión tal con mi Señor, de saber que muchas veces no le buscamos, no pasamos con Él ese tiempo como esta pandemia me hizo pasar con Él, ¿verdad? Entonces yo dije, si algo malo está pasando, el Señor también está permitiendo esto para que nosotros, sus hijos, podamos volvernos a Él, podamos realmente reencauzar nuestras vidas. Y en eso estamos, ahora ya en el 2021. Así mismo. Realmente eso que está diciendo es algo que nos hace dar cuenta que endeble es todo, pero siempre fue así, sí. Pero nos hizo dar cuenta y de cómo el Señor sostiene con sus manos tantas cosas que nosotros no nos damos cuenta normalmente, pero que en estas circunstancias extraordinarias nos hizo dar cuenta que el Señor sostiene cada cosa de nuestra vida, el sustento, la salud, la comida, o sea, todo Él sostiene de una manera que nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero a veces parece que tienen que pasar estas cosas para que le reconozcamos, ¿verdad? Y ¿vos qué podés comentarnos, Carol, del 2020? Bueno, la verdad es que creo que el 2020 nos deja como
a mí me dejó como una gran lección, ¿verdad? De que todo lo que yo diariamente doy por hecho, que tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que amanecer, me tengo que levantar, ir a mi trabajo, llevar a los chicos a la escuela, y tengo que hacer mi rutina diaria normalmente. Todo eso de un día para otro puede cambiar, ¿verdad? Más aún en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos que vivimos. Y de hecho, nos cambió toda nuestra rutina, nos cambió nuestra vida. De un día para otro se nos cortó la libertad de poder salir, de poder estar con nuestra familia más cercana, con nuestros padres, hermanos. Tuvimos que encerrarnos en la casa. De repente, como decía Nancy, mirar todo el tiempo esas noticias te querían infundir un poco de temor, ¿verdad? Y te empezás a replantear, bueno, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta realmente mi confianza? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este tiempo que aparentemente no podíamos hacer mucho? Entonces, especialmente en mi casa con Jorge, nosotros con mi esposo, en el tiempo que hubo el encierro, aunque él salió bastante a trabajar porque estaba trabajando en un sector donde tenía que trabajar, pero sin embargo, cuando estábamos en casa, nos aferramos muchísimo a la palabra de Dios. Y dijimos, vamos a dejar de ver las noticias y vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Y hasta hoy comentamos con él qué tiempo más maravilloso fue esos meses de encierro donde nosotros pudimos disfrutar de la palabra de Dios. Nos enriquecimos con las historias bíblicas, cuántas historias de fe, ¿verdad? De valor, donde te muestran que el Señor está en control de las cosas, que el Señor tiene tu vida en sus manos. Y nosotros, hizo que el miedo se fuera, ¿verdad? Nosotros ya no teníamos miedo, no teníamos esa ansiedad de la enfermedad, de enfermarnos o no, sino que le miramos al Señor. Y eso nos sostuvo todo el 2020. Y sin duda nos replanteamos muchísimas cosas. Sin duda te hace replantear cuál es mi prioridad verdadera en la vida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo día a día? ¿Mi vida realmente está sirviendo para el propósito perfecto de Dios? ¿O yo solamente voy por inercia, verdad? Entonces, sin duda que todos nos replanteamos, sin duda que buscamos al Señor, buscamos su voluntad. Y Él nos sostuvo todo el 2020. Y bueno, tal es así que al ir terminando el año, que seguramente ahora vamos a hablar de nuestra expectativa de este año, ¿verdad? Del 2021. Al terminar el 2020, con mi esposo nos planteamos algo que nunca hicimos, ¿verdad? Porque uno siempre llega, bueno, noviembre, diciembre, entonces empieza ya a calcular, a ver, el año que viene tengo que proponerme terminar esto, ¿verdad? Cambiar esto en mi vida, voy a ser más disciplinada en esto, en lo otro, ¿verdad? Y empezamos a hacer planes y nos ponemos metas a veces irreales, ¿verdad? Pero nosotros dijimos, más allá de todos los planes que podamos hacer para el año que viene, ¿qué te parece si empezamos el año con por lo menos 3 días de ayuno y oración? Dijimos, desde el vamos ya vamos a poner este año que viene completamente en las manos del Señor. Vamos a dedicarle esos primeros días. Y bueno, ocurrió así, lo hicimos, ¿verdad? A partir del 2 de enero, el 2, el 3 y el 4 de enero, con mi esposo hicimos, como ya les dije, algo que nunca habíamos hecho. Sí, habíamos ayunado de forma independiente muchas veces, ¿verdad? Cada uno por su lado. Pero esta vez lo planeamos así, como matrimonio. Y les puedo contar que esos 3 días fueron unos días maravillosos. Porque realmente cortamos todo lo que estábamos haciendo. Nos alejamos de nuestras actividades y nos enfocamos en el Señor. Nos enfocamos, ayunamos y oramos intensamente en esos 3 días. Y nosotros hemos recibido una palabra del Señor. Y
fue tan contundente porque el Señor nos habló de la fe. El desafío de la fe. Nosotros lo tomamos así con Jorge, con mi esposo, dijimos, el desafío para este año es vivir en fe. Y fue tan claro el Señor y yo dije, ay, qué lindo todo esto, qué espectacular, el Señor nos habló de la fe. Claro que sí, Señor. Y es más, el Señor en el tema de la fe, conmigo particularmente, estuvo tratando ya, es una cuestión mía de hace años que yo le pido al Señor. Le digo que mi deseo más profundo es tener una fe inquebrantable, ¿verdad? Y más todavía el Señor nos habla de esto y yo estaba feliz. Dije, sí, bueno, vamos a tener fe, Señor, que se venga lo que se venga. Vamos a orar por los enfermos y se van a sanar y van a venir los problemas y vos vas a arreglar todo y vamos a vencer y vamos. Yo estaba feliz al terminar esos 3 días, ¿verdad? Estás preparada para lo que venga, ¿verdad? Sí, para conquistar el mundo. Yo inclusive recuerdo que en el 3er día que estábamos de este ayuno, una persona hizo un comentario negativo, ¿verdad? Diciendo, nuestro famoso, ¿y qué va a pasar si esto ocurre? Y mira, un poco había sido, esta persona luego es, o sea, siempre es, ¿y qué va a pasar si, verdad? Y ya tenemos miedo. Y el último en que pensamos en el Señor y ¿verdad? En la fe que debemos tener. Y escuché ese comentario y ya me chocó. Y le dije, no vayas a hablar así. Ese no es un lenguaje de fe. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Y el que está con nosotros es más poderoso que ese problema, que esa circunstancia. No hables así, ¿verdad? Es una fe responsable. Sí, o sea, era algo que ya yo estaba tan entusiasmada, tan feliz, porque no hay problema, Señor, vamos a irnos con todo, con la fe. Vamos de hecho, otra vez contándole un poco mi tratamiento del Señor con el tema de la fe, era que yo estaba aprendiendo ya el año pasado a rechazar todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Era un ejercicio que yo comencé a hacer, que me enseñaron a hacer. No le dejé entrar a ningún pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y empecé a hacer ese ejercicio de fe. Y recuerdo que el 1 de enero, cuando estábamos llegando a la casa de mi suegro por su cumpleaños, le dije a mi esposo, justo antes de empezar estos 3 días de oración, le dije yo a mi esposo, algo raro me está pasando con el tema de la fe, le dije. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Me dice él, ¿verdad? Y le dije, me está costando demasiado no creer. ¿Qué? Me dice él, ¿cómo es eso? Sí, le dije, no puedo dudar más. No puedo dudar. Y eso es algo que demasiado me llama la atención. Y es algo que no viene de mí, es algo que el Señor me está dando. Me cuesta trabajo no creer. Yo solamente puedo creer en quién es mi Dios y en lo que Él va a hacer en mi vida. Bueno, entonces después vinieron estos 3 días de búsqueda donde el Señor nos confirma el tema del desafío de la fe, vivir por fe, no por vista, vivir por fe. Y bueno, ¿qué pasa? Que 2 días después de estos 3 días tan lindos, se vienen unas tribulaciones todas juntas en un lapso de 5 días, ¿verdad? Donde en un primer momento mi esposo le diagnostican el COVID. Cuando vino esa noticia, bueno, todo tranquilo, el Señor está en control, esto va a ser algo asintomático, ¿verdad? Siempre con el pensamiento puesto en el Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Después, al día siguiente, mi esposo amanece mal y se va al hospital, le dice, se va a quedar internado. Y me llama él y me voy a quedar internado. Ah, bueno, ok, no hay problema. Gracias, Señor. Gracias, Señor, vos estás en control de todo. Él va a internar un día, seguramente se va a recuperar y va a volver. Entonces, yo tenía que ir hasta Itagua. Ese día fui 2 veces hasta Itagua, porque él se internó ahí. Y cuando venía de la primera ida que hice, me llama mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Me pusieron el oxígeno, me están atendiendo bien y me siento bien. Parece que mañana ya me voy a casa. Y yo
gracias Señor, esta ya es tu respuesta, Señor, esta ya es la respuesta a la fe. Y apenas digo todo eso y me llama mi mamá y me dice, Carol, mi papá, que es un hombre que en su vida se internó, que nunca tuvo ninguna enfermedad seria, nada, o sea, es un tipo totalmente, ¿verdad? Sin enfermedades, así que conociéramos nada. Me llama mi mamá y me dice, Carol, tu papá se fue al doctor y se queda en terapia intensiva con un problema serio del corazón. Y yo, viniendo en el auto y después me quedé en las nubes, ¿verdad? Parecía Job. Le venía una noticia detrás de otra. Sí, y yo dije, ¿pero qué es lo que es esto? Y parecía como en las películas dice, ¿verdad? Atención, todos a sus puestos, esto no es un simulacro. Esto era la vida real, esto era la tribulación real que estaba viniendo, una tras otra. Y entonces me dice todo eso, mi mamá me explica todo, y después corté, y yo seguía agradeciendo a Dios, alabando a Dios. Yo no le pedía nada al Señor, yo solamente cantaba, yo solamente sentía gozo, sentía paz. Cuando llego a casa, me llama la doctora de Jorge y me dice, señora, su esposo parecía que estaba bien y que ya va a volver mañana a su casa, pero ahora recibimos los estudios y él no está bien. Él tiene compromiso. Es decir, tenías que pasar por la prueba para que tu fe sea aprobada también, ¿verdad? Estaba totalmente siendo probada de una manera drástica, ¿verdad? Entonces me dice, señora, sus pulmones están llenos de manchas, tiene neumonía, se va a tener que quedar varios días y vamos a tener que aplicarle este antiviral por 5 días, usted va a tener que traer esto acá. Y otra vez, malas noticias. Entonces corto la llamada y otra vez dije, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Señor, vos sos mi fortaleza, vos prometiste estar conmigo, yo no voy a tener miedo. Y luego, a los 2 días de eso, también yo me estaba sintiendo mal y resulta que yo también era COVID positivo. ¿Verdad? Me fui y esperé el resultado positivo. Y bueno, y esto estamos hablando de las primeras 2 semanas del año, ¿verdad? Entonces... ¿Faltan cuántos días? Entonces... Como le dije a Jorge, Rey, ¿qué te parece si empezamos otra vez febrero ayunando y orando? Le dije, vamos a ver qué pasa. Y él me dijo, dale, me dijo, ¿verdad? Y nos reímos. Entonces, es evidente que como el Señor tan pronto tan pronto les llevó a ustedes a poder tener ese encuentro con el Señor, como para prepararles, para tener la fortaleza para lo que se venía. Sí. Pero no es tampoco una cuestión que ocurre, entiendo, así de la noche a la mañana, es un proceso que ya vino ocurriendo durante todo el 2020, que vamos a decir que sentó las bases. Sí. Y en esa parte de sentar las bases a mí me gustaría compartir, porque realmente muchas veces vemos el 2020 que fue como un año para sobrevivir, así no importa, vamos a sobrevivir. ¿Qué? Leer un libro ahora que tenés tiempo, mentira, hay que sobrevivir. Vamos a hacer dieta ahora que puede cocinar en la casa, no, hay que sobrevivir. Y realmente lo que el Señor nos ayudó durante este tiempo, y en particular el trato que tuvo conmigo, es de poder hacer vamos a decir, sentar las bases. Muchas veces hay cosas que nosotros queremos empezar y que hay otras cosas atrás que no están en su lugar, como para que nosotros podamos empezar. Y más o menos lo que el Señor hizo en mi vida y también un poco en la vida de mi familia es poder sentar una base en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto mental y también en el aspecto espiritual. Que el Señor utilizó cada una de las situaciones que vivimos como para poder llevarnos un paso más allá. Carol, vos estabas hablando de Señor, quiero una fe, y sí,
te dio una fe y al instante tu fe fue probada. O sea, recuerdo una película que decía, vos querés fe o vos querés amor. Y si el Señor te da amor, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a pedir que te dé más amor o vas a pedir la oportunidad de probar o de ejercitar ese amor? Vas a pedir la oportunidad de ejercitar esa fe. Es lo que el Señor estuvo dando. Y en mi caso es poder darnos cuenta o darme cuenta que el Señor habla y que yo le puedo escuchar. Y hablando mucho, así parece cosa de niños y realmente es cosa de niños cuando el Señor te dice, vos podés hablar con el Señor. Y realmente te dicen y te enseñan eso cuando sos niña, pero parece que de grande y después de haber pasado por algunas circunstancias muy dolorosas, es que vos realmente podés comprobar que vos le podés escuchar lo que el Señor te dice, que vos podés recibir indicaciones bastante claras y bastante precisas de qué es un siguiente paso que tenés que dar. Y a mí me cuento eso porque es como una base para poder escuchar qué es lo que el Señor quiere para este 2021. Y yo estoy muy confiada que si nosotros le preguntamos, el Señor nos va a decir. A veces nomás estamos tan abombados con las cosas que nos pasan y el Señor nos está diciendo de 10 maneras diferentes y nosotros simplemente no estamos con la cabeza puesta en su lugar como para poder escucharle. ¿Qué pensás, Nancy, que te está diciendo el Señor para el 2021? Y yo a veces le pregunto y humanamente está incierto este 2021, ¿eh? No hay nada determinante, porque así como cambió 2020, 2021 puede también tener sus cosas. Y yo lo que escucho la voz del Señor es que Él va a estar conmigo, que Él va a pelear la batalla conmigo, cualquiera sea, y que yo tengo que estar tranquila con eso. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo eso escucho. Así como te vinieron los problemas, vendrán, ¿verdad? Pero yo sé quién va a pelear por mí. Y yo estoy segura de eso. Esa es mi perspectiva para el 2021. Carol. Y bueno, ya lo dije, ¿verdad? Cuando conté el testimonio, es para mí particularmente y como persona y como matrimonio, el Señor nos plantea esto, vivir por fe, no por vista, vivir creyéndole a Dios, creyendo su palabra. ¿Cómo no? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Vos sabés que en este 2021 esa palabra tuvo otro significado, otro sabor, que te hacía una conexión directa allá arriba. Y que otras veces parece que vos lees, esto es lo que dice. Pero ahora tomaba un sentido tal. Y decía, Señor, qué grande que sos. Qué grande que sos. Sí, así es. Él quiere que nosotros le creamos, sí, ¿verdad? Una persona me dijo, el Señor me está desafiando a creer lo que yo siempre predico, ¿verdad? Y yo creo que ese es el gran desafío, alimentarnos con la palabra diariamente y creer en esa palabra, ¿verdad? Y vivir confiando en el que el Señor, a ver, ¿qué es la fe según Hebreos 11, ¿verdad? Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver totalmente con el futuro, ¿verdad? Porque si es lo que no veo, ¿verdad? La certeza de lo que va a venir es porque tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Que yo puedo ver que en mi futuro están las promesas del Señor que se van a cumplir. Yo puedo confiar en ese Dios que me dio estas promesas, puedo aferrarme a su palabra y confiar en su palabra cada día. Sí. Entonces, el Señor a mí me lanza este desafío, ¿verdad?
de proclamar en mi casa, ya no a decir, a ver, Señor, por favor, que mi hijo te conozca, sino que, Señor, yo no puedo ver aún eso, pero tu palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Y yo confío en tu promesa. Y yo sé que tú lo vas a cumplir. ¿Verdad? Vivir en fe en las promesas del Señor, confiando que Él va a cumplir cada cosa con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestras finanzas, con nuestro trabajo en la iglesia o nuestro trabajo afuera en la oficina. Entonces, bueno, así miro ahora este nuevo año, ¿verdad? Diciendo, bueno, cada día me voy a levantar, voy a dedicarle mi tiempo a aquel que es ahora la prioridad en mi vida, ¿verdad? Dedicar tiempo orando, leyendo su palabra y esperando confiadamente que en todo ese día Él me va a usar, que Él va a cumplir su propósito en mi vida, en lo que sea que hagamos, ¿verdad? Por más de que ese día, no sé, vamos a quedarnos a limpiar la casa, ¿verdad? Sí. El Señor a alguien le va a traer, algo nos va a hacer para que podamos cumplir su propósito, ¿verdad? Hacer su voluntad. En lo mínimo que hagamos o en lo grande que hagamos, eso no importa. ¿Hay algo, Carol, que quieras compartir con la gente que nos está escuchando? Como cierre, como conclusión. Y bueno, yo les animo a todos los que nos están mirando en este día a que se acerquen a este Dios que capaz, como dice la palabra, de oídas habían oído. Pero yo sé que si ustedes se acercan a este Dios real y maravilloso, lo van a ver, lo van a conocer íntimamente. Les animo a que se acerquen a este Dios que es real, que es amoroso, misericordioso, que es fiel y que cumple sus promesas. Y que se aferren a su palabra en todo el 2021, que le prueben al Señor, que se animen a tener fe, que se animen a confiar en Él y Él no les va a defraudar. Él se va a acercar a ustedes y ustedes le van a conocer. Nancy, ¿hay algo que quieras compartir con la gente para este 2021? Sí, fue mi experiencia y querría que sea también la experiencia de cada una de ustedes. En este 2020, Jehová preparó mis manos para la batalla. Y las batallas que vengan en este 2021, Él peleará por mí. Y yo sé que también Él va a pelear por vos. Nuestra confianza puesta en Él y vamos a tener victorias. Otro punto que me estaba olvidando y quería compartir con ustedes es que este año 2020 me enseñó a dar gracias. Muchas veces me costó muchísimo y aún llorando, gracias Señor. Y vos sabés que lo que me pasaba cambiaba totalmente en paz. Claro. En paz, es la voluntad de Él, dice luego su palabra, ¿verdad? dar gracias. Entonces, yo digo que esos son hábitos que uno tiene que ir adquiriendo, ¿verdad? Tiene que ir haciendo, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites compartir con tantas familias que están mirando. Señor, tu bendición importante para cada uno de ellos. Señor, que hoy tu paz y quizás, Señor, la experiencia que escucharon pueda ser de provecho para sus vidas. Bendice su semana, Señor, a todas las personas, a todas las familias de la iglesia, a todas las familias que nos están viendo. Y que este 2021 sea, Señor, de desafío para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestras gracias. Y saber, Señor, que tu palabra es tan importante, tan vigente y tiene tanto poder. Como dice el Señor, mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, por esto. Que sea una realidad en la vida de todas las personas que nos están mirando. Y que realmente sintamos tu paz, tu provisión, tu guía en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Nancy. Gracias por estar aquí. Gracias, Carol, por venir. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta conversación. Realmente esta mesa está abierta. En cualquier momento les va a llegar una invitación para que podamos cambiar los actores aquí, pero que todos podamos compartir.
Va a haber más café incluido, sin problema. Jugo para el que no toma café, no hay ningún problema. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, chao.